¿cierto? Sin embargo, el primer ejercicio que me va a ayudar a mí para servir a los demás es empezar a dar un espacio en mi mente, un espacio en mi cerebro, en mi cabeza, para los que están alrededor de mí. En este texto aparecen dos tipos de mirada. La mirada de lejos, que es la del sacerdote y el levita, una mirada religiosa, y la mirada de cerca, que es la mirada del samaritano. La mirada de cerca es la aproximación mental con el herido, con aquel que está en el camino, aquel que está necesitado. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Enfocado en sí mismo, en su devoción, en su aspiración por agradar a Dios, pero no tuvieron lugar en sus mentes para aquel que estaba herido en el camino. La mirada de cerca es la del samaritano. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hizo lo mismo, pero el ver del samaritano fue distinto al ver del sacerdote y el levita. La mirada del samaritano fue una mirada de cerca, no fue una mirada distante. Y esto significa dos cosas. Primero, significa pensar en la realidad de los necesitados. Cuando yo doy un espacio en mi mente para los necesitados, empiezo a pensar en su realidad concreta, en su realidad objetiva. Es ver las heridas que pueden ellos tener, pensar en esas heridas. Es abrir un espacio dentro de mi mente, dentro de mi cabeza. Yo abro un espacio, yo determino abrir un espacio. No espero que la necesidad del herido, la necesidad del que está necesitado se me presente. No, yo determino abrir un espacio, porque cuando yo determino abrir un espacio en mi cabeza, empieza a operar en mí el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo decido, yo determino abrir un espacio para pensar en los que están enfermos de cáncer, por ejemplo. Y empiezo a pensar en lo difícil que debe ser que usted llegue a ver a un médico y le digan, ¿sabes? Tenemos que hacer exámenes porque aquí hay algo que no está bien. Pensar un poco, un momento, en aquella persona que se enfrenta frente a esos exámenes y esos exámenes dicen que tiene cáncer. Un día estábamos en una consulta médica con mi esposa y antes que mi esposa entrara, porque ella iba a ver médico, iba a hacerse unos exámenes, antes que mi esposa entrara, entró una anciana, una persona de la tercera edad, acompañada de una joven. Luego salió solo la persona de tercera edad y quedó la joven conversando con la doctora. Después al rato salió la joven llorando de la consulta. Y llamaron a mi esposa y mi esposa al interior se entera de que el examen que había tenido la paciente anterior, y mi esposa se enteró por accidente porque casi le están dando el diagnóstico de la persona anterior, casi se lo estaban dando a mi esposa por equivocación y mi esposa ya estaba pálida, estaba blanca, escuchando un diagnóstico de cáncer y cáncer avanzado. Con razón la persona salió llorando. Entonces, cuando yo tengo una aproximación cognitiva, hago ese ejercicio de aproximarme mentalmente a los necesitados, empiezo a pensar en lo que está sintiendo una persona que tiene diagnóstico de cáncer. Empiezo a pensar en lo que pueden sentir los niños de la calle, por ejemplo. Yo escuchaba a Anita, a Tabito, a Jano, a hermana Evelyn, a Inés, cuando salían a ver a los niños de la calle
y sus palabras, sus testimonios, sus experiencias impactaban, porque al contar ellos se emocionaban, porque habían presenciado, dieron un espacio en sus cabezas para reflexionar y pensar en lo que siente un niño, un adolescente que está en la calle, que duerme en la calle, que no tiene comida, tiene que estar pidiendo a lo mejor, y que además de eso es adicto a una adicción terrible que es el líquido de carburadores. Y así hay muchos casos más. Una persona en depresión, la aproximación cognitiva significa que yo doy un espacio, no para criticar al que está en depresión, sino para pensar que esa persona está sufriendo, que esa persona está con ansias de salir de ahí y no puede. Mi esposa está discipulando una mujer que no ha venido nunca a nuestra iglesia, y no sé si vendrá, pero mi esposa la está discipulando y ha sido impactada, ha sido movida, ha sido sacudida por la historia de vida de esa mujer, por la depresión que está viviendo, por el abismo, el hoyo en el que se encuentra. Mi esposa ha empezado a dar espacio en su mente para aquella persona y ha empezado a pensar en esa realidad. Pero ese es un ejercicio que se practica y debe practicarse a diario, y en la medida que lo practicamos, el Espíritu Santo nos va ayudando y nos va haciendo cada vez más hábiles. El músculo se va reforzando, fortaleciendo. Aquí tenemos a Johnny, que sale todos los días en la noche, como a las 11 de la noche, a correr por la ciudad de San Clemente. Todos los días. Ese hábito está produciendo avances, desarrollo, fortaleciendo su musculatura, desarrollando su musculatura. Lo mismo acontece con la aproximación cognitiva hacia los necesitados. Es un músculo que yo puedo desarrollar si practico ese ejercicio. Entonces, lo primero es pensar en la realidad, dar un espacio en mi mente a la realidad concreta de los necesitados. Por ejemplo, de los que están en los hospitales. Yo estuve 3 días y ni le cuento lo que sentía. Me operaron de apendicitis y lo único que quería era volver a la casa, estar con mi gente, ver a mi esposa, en esa época tenía solamente a la Sofía, quería ver a mi hija, la Sofía. O sea, pensar, dar un espacio, ejercitarme en eso. No solamente, yo sé que todos tenemos diversas situaciones, tenemos diversos problemas, tenemos ocupaciones, tenemos sueños, pero además de los sueños nuestros, de nuestras ocupaciones, hagamos el ejercicio de pensar un momento, un poquito, en aquellos que están pasando por problemas a lo mejor mayores que los que nosotros tenemos. A veces, al ver los problemas de los demás, nos damos cuenta que a veces nosotros nos preocupamos por puras leceras, ¿no es cierto? Amén. Por pequeñeces. ¿Ah? Nos da esta vergüenza. ¿Sabe? Yo he visto las imágenes de los cristianos que están siendo quemados en Nigeria. Montones de cristianos quemados en las calles de Nigeria. Yo digo, ¿cómo vivirán esos hermanos? ¿Cómo estarán? Que en cualquier momento llega el ejército nigeriano y los quema con templo y todo. No los dejan salir del templo y después los ponen como exposición, los ponen en la calle, como el holocausto judío, así quemado. Y es ahora, en este tiempo, es hoy día, no es algo del pasado, es del